Muy buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, una semana más que comienza con nuestros debates públicos que ya saben emitimos cada lunes, martes y miércoles en esta misma sintonía en Teleasturias. Hoy lo hemos sabido, es una fecha más de las señaladas. Se han elegido para esto de las próximas elecciones muchas fechas señaladas, que decía el otro, el 20N y el 13 y martes además, que será martes 13 de diciembre, que será cuando se abra la 10ª legislatura. ¿Quién gobernará este país en ese momento? Puede ser Rubalcaba, de 60 años, puede ser Rajoy, de 56. Ninguno de los dos son precisamente unos críos. En cualquier caso, el que sea va a tener algo muy complicado por delante, y es la tarea de levantar la economía española. Por si acaso, y para no pillarse los dedos, hoy mismo Rajoy, cuando le ha preguntado si gana las elecciones, qué piensa hacer con los funcionarios y con las pensiones, si las va a recortar, si va a recortar las pensiones o los sueldos de los funcionarios, o incluso habrá despidos en el sector público, ha dicho que no lo sabe. Por si acaso. Eso, yo creo que eso dice mucho. Casi eso es decir que sí, probablemente. Gustavo, bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, después del verano. Ya es hora de volver a dejar la holganza y volver al trabajo. Por supuesto. Y encantado de estar y de ver que Teleasturias persiste en el ser, que va para arriba. Y que va para arriba, y además... Bueno, para arriba no sé, por lo menos sobrevive, que sobrevive, flota como el aceite sobre el agua. Que no es poco cuando están cerrando otras emisoras, otros foros. Entonces, mantenerse vivos en el momento en el que estamos es una prueba de existencia y de vigor, y de ahí adelante todo puede ir a bien. Sé que la situación en la mayor parte de los sectores, en cualquier sector, diría yo, en Asturias y en España ahora mismo es para echarse a llorar, pero es que la de los medios de comunicación es absolutamente lamentable. Cerró Localia, nos enteramos de que Teleoviedo, si no ha cerrado, está a punto, algo ha ocurrido, en fin, las emisoras a las que se dio licencia continúan sin emitir, después de años. Y según lo que suceda al 20N... pues algunos grupos que están montados sobre el aire del poder anterior probablemente se resquebrajen, y por ejemplo en Asturias, pues la voz de Asturias igual no sale el 21 de noviembre ya, o cosas así, porque Roures, si no ganan los suyos, pues a ver de dónde sacan para pagar todos los pufos que tienen. Y entonces se está manteniendo mucho artificialmente hasta las elecciones. Después del 20N veremos qué sucede. Va a ser un comienzo de año 2012 complicado, ¿no? Un final de 2011. Bueno, como el que ya tenemos. Cerró además, decíamos, los compañeros de Teleoviedo, o por lo menos están en una situación bastante lamentable. En una situación de quiebra de la empresa y están trabajando, según me han dicho, sin cobrar, para mantener abierto el asunto, esperando a ver qué resuelve el juez y Fogasa y todas estas cosas. En fin, José María Casillas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Hombre, yo participo completamente de lo que he gustado. Y que, en primer lugar, yo no soy súper pretencioso, pero también empezar el curso martes y 13, yo creo que ha sido un poco afortunado, ¿no? Y elegir el 20N, además. Elegir el 20N, un poco, qué sé yo, no sé. Bien. Por otra parte, el tema que veis vosotros de los seres, vosotros tenéis pocos problemas porque tenéis la ventaja de tener muy pocos funcionarios. Eso es bueno, hermano, eso es muy bueno. Es decir, que hay emisoras, tú sabes que hay emisoras que tienen, en compañías de estas de comunicación, que tienen 600, 650. Claro, entonces ahí el ERE puede ser terrorífico, pero es que vosotros, te puede decir más bien y mal. Sois unos fenómenos, hacéis las cosas de una manera heroica, porque hay que decirlo, y claro, pues eso tiene su ventaja también. Es decir que, yo creo que estáis en la mejor de las circunstancias, ¿eh? Ahora, cuando acaba la tertulia, Quique coge el cubo y friega y yo barro la nosotros lo que tú pidas, si echamos una mano, nosotros y lo que haga falta, ¿no? Y participo de que dices tú, si estamos vivos, ¿qué más vamos a pedir? Yo por lo menos no puedo pedir más. Los 75 tacos ya me parece que es una maravilla. Bueno, y lo de las elecciones, por entrar ya en materia, Gustavo, lo del 20N, ya hoy se ha anunciado esa convocatoria oficial, ya se ha hecho para el 20N. El 13 de diciembre habrá un nuevo gobierno, que pobre de él casi, ¿no? Bueno, aquí se puede uno poner optimista y pesimista. Si nos ponemos optimistas, o si mantenemos un tono optimista y no nos ponemos derrotistas, etcétera,
lo mejor que puede haber sucedido es que las elecciones se adelantaran al 20 de noviembre, es decir, que Zapatero no siguiera hundiendo más la economía y a España durante 6 meses más. Tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, ahora ya es el 20N de manera necesaria. Y como hay que también tener un poco de esperanza en los votantes y en la sabiduría del pueblo que vota, cabe suponer que la derrota de la socialdemocracia será histórica. Y además, tal como han hecho los socialdemócratas para no renovarse, tras la pérdida que tengan el 20 de noviembre, su renovación será más difícil todavía, porque en Asturias pues han repescado a las viejas glorias pues, para colocarles ya en términos de saldo, con lo que quiere decir que dentro de 4 años tendrán mucho más difícil una renovación desde el no poder y con un montón de heridas abiertas, etcétera, etcétera. Lo que parece, y seguramente es lo que todo el mundo sabe, que lo que haría falta es una fuerza suficiente en el próximo gobierno que surja el 13 de diciembre, ¿no? Que se constituye el 13 de diciembre, bueno, la Cámara es cuando se constituye. Fuerza suficiente como para poder afrontar la que tenemos enfrente. Y aquí ya no caben ni demagogias preelectorales ni historias. Es decir, aquí va a haber que hacer unos sacrificios tremendos para sacar adelante el país. Habrá que poner en revisión el estado de las autonomías, hábitos y usos que se vienen haciendo. Es patético que personas que se supone que tienen que estar medio enteradas, como son los profesores, por ejemplo, en Madrid estos días, se pongan en huelga porque se les exige trabajar 2 horas más lectivas de lo que tienen que hacer. Y dice, pero vamos a ver, parece que están viviendo en el país de las maravillas, como si fuera eterno. Y entonces, el grado de estupidez del que no se da cuenta lo que estamos viviendo, cómo llevamos años viviendo de prestado, de pufo, por encima de las posibilidades. Al gobierno que venga, si tiene fuerzas suficientes y sabe hacerlo, pues podrán hacer toda la demagogia que se quiera, pero la situación es absolutamente de descomposición de la economía española, de España en su conjunto, pero también de una debacle de Europa absoluta, donde no acabamos de querer darnos cuenta de que los procesos históricos van muy deprisa, que Europa ya no es lo que fue en tiempos, que los Estados Unidos tampoco son lo que nos imaginamos que eran. El grado de pobreza que en Estados Unidos es muy grande. Estados Unidos, si se mantiene como el imperio realmente existente, es porque tiene un despliegue militar impresionante que le cuesta mucho dinero, que obliga a que mucha de su población esté pasándolas mal, cosa que no sucede aquí. El estado de bienestar que tenemos los europeos, pues estamos viendo de las rentas del pretérito. Y entonces lo que viene es una situación muy difícil y que solo se podrá enfrentar con un gobierno que sepa lo que tiene que hacer, que se deje de historias y con unos meses y años que vienen muy difíciles, porque probablemente la crisis que está empezando a la gente a darse cuenta de lo que viene de la crisis, el siguiente paso es los desórdenes públicos, la inseguridad pública que en muchos sitios ha empezado a haber, y que eso llevará a unas situaciones de desorden civil y de necesidad de defensa y de asaltos y de conflictos sociales graves, pues que están al caer, porque vamos, son cosas que van pautadas y que no hay otra salida. No hay otra salida porque además quienes tendrían que ser conscientes de que hay que afrontar las cosas de otra manera, no lo son, y prefieren seguir engañando a un público que se ha dejado engañar durante mucho tiempo. Por cierto, sí, no, perdón, no sé si quería decir algo. Me parece muy acertado todo lo que estás diciendo. Es decir que... Acertado, ¿no es un poco catastrofista, crees? Bueno, un pelín, pero vamos a ver, pero con fundamento, como diría Arrillano, ¿no? Un catastrofista con fundamento. Es decir, yo creo que efectivamente, como dices tú, hay muchas cosas que se deben de haber corregido ya hace tiempo, evidentemente. No se puede llegar aquí al infarto de miocardio, como decía un amigo mío que había tenido 2, y ahí entonces no se atrevía a decir miocardio. Pero
tenía que haber sido un gobierno de coalición hace mucho tiempo, hombre, vamos a ver, es que ponerse de acuerdo, es que es así, por otra parte, lo que tú dices de que no haya una renovación, los partidos no se molestan en absoluto de preparar, de sacar y preparar gente para una renovación inteligente y sensata, que yo creo que no tiene por qué ser total, tampoco es bueno que sea total, pero sí, oye, pues mezclar un poco la experiencia con la gente joven, preparada y con buenos ánimos, y desde luego, claro, no. Pero ¿qué pasa aquí? Pues pasa muchas cosas que bueno, después del discurso del otro día de esta señora que está ahora defensora del pueblo, que por cierto oyeron 12 diputados, me parece, porque allí no había más en la sala, pidiendo que se penalizase, que se llegase a penalizar, cosa que me parece que ya va siendo hora, el despilfarro y la mala gestión, porque es que eso es penalizable. Pues efectivamente el panorama es ese. Ahora, hombre, también hay que ver la otra parte de la moneda. Yo creo que es que, miremos para atrás, porque es que también estamos acostumbrados a verlo muy cómodo toda esta vida que hemos vivido, pero concretamente esta generación nuestra ha sido muy afortunada, la tuya y la mía, pero nuestros padres lo han pasado mucho peor, sin duda ninguna, ¿no? Y han pasado situaciones muy complicadas, es decir, la misma guerra civil que sufrieron todos de un lado y del otro, y los problemas que planteó la posguerra y la guerra mundial, que creó problemas a toda Europa. Cuando miras para atrás, pues esto no debe ser tan difícil, es decir, el ajustarse un poco el cinturón no debía de ser tan difícil. Ahora hay que ponerse a hacerlo, eso está claro, como tú dices muy bien, si estamos muy mal acostumbrados, hay que ponerse a hacerlo, pero con decisión y con seriedad, y claro, luego hacer, que eso es fundamental, un criterio de selección del gasto, es decir, que estamos muy contentos porque el San Mateo ha ido fenomenal, se ha gastado mucho dinero, podía gastarse más, en fin, qué pena, pues no, quita las fiestas, y aquí no pasó nada, o haces unas fiestas de otro carácter. Es decir, que hay mucho donde recortar, pero hay que recortar con criterios, sí está claro. Bueno, de lo que apuntaba Gustavo, de que Areces y Trevín vayan a encabezar el Senado y el Congreso, la lista al Senado y el Congreso del Partido Socialista, por un lado, del fichaje estrella que dice el PP va a tener, algunos inmediatamente hablan de Rato, cuando Rato ni se ha pronunciado al respecto, todavía no ha dicho, ni parece que vaya a querer ser, hace mucho que se olvidó del tema. Que es un hombre inteligente, pero que no se deje, vamos a una operación de ese tipo, ¿dónde va a estar mejor que dónde está? Está en el Olimpio, y hombre, mejor estaría presidente de gobierno, pero quitando eso, todo lo demás me parece que es una... O ministro de Economía. O ministro de Economía, pero de diputado o senador... Ya me contará. No, hombre, de ser Rato se supone que es porque tú quisiera aceptar el reto de ir de vicepresidente económico, de cosas así, pero ya lo ha sido, él en realidad ya ha tenido todos esos puestos y todos los cargos, quiere decir que ahora está en otra guerra. Y además, hombre, vete tú a saber, quiere decir que igual tampoco, eso de que gane 3 millones de euros, no sé qué que gana en el puesto que tiene y tal, bueno, pues tampoco seguramente para el resto le importa demasiado, quiere decir que está por encima pues el deber a España y el cumplir y todas estas cosas, y la única opción posible sería que ya hiciera tándem con Rajoy para ocupar un alto cargo en el gobierno, pero, de todas maneras, es muy difícil. Los tres estamos de acuerdo de que Rajoy no le va a dejar la silla, ¿no? Eso sí, eso está claro. Nunca lo he visto tan cerca, ¿no? Como decimos aquí en Asturias, nunca lo veo tan gorda. No, pero iba a Rato, que no deja de no, claro, por eso y que Rajoy nunca lo veo tan próximo y tan posible como el que llegara a ser presidente, ¿no? O esta o ninguna, debe pensar. Eso no, yo lo encuentro, sinceramente, con toda sinceridad, muy indeciso también, con poco carácter para abordar una situación de crítica como esta. No me da mucha confianza, sinceramente. Rajoy, es triste decirlo, pero bueno, no sé. Pero puestos a comparar más con este, hombre, yo creo que este es difícilmente superable en su inutilidad, pero... No, y el que amenazan, digo, el de los deditos, ¿no? Rubalcaba, ¿no? Que dice que se nos hace unos juegos de manos. Es el mismo, Rubalcaba no es una alternativa, es lo que yo veía, claro, no, es que es una continuación de lo que veía, eso está claro. Esa es la verdad, es que yo creo que han sido poco inteligentes de verdad en el PSOE, porque, qué sé yo, por ejemplo, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo a veces aburro como...
si tú sacas una persona que tiene un prestigio propio, personal importante y además internacional, como pasa por ejemplo con que Mr. Pex, ¿no? ¿Cómo se llama este? Con Javier Solana. Pues hombre, dices tú, bien, esto por lo menos en Europa va a impactar, fuera suena, ha tenido ya cargos de alta responsabilidad, lo ha hecho siempre con mucha moderación y mucha sensatez, pero claro, salir por Rubalcaba es con la continuación de sí mismo. Sí, pero eso lo que demuestra es que todas las estructuras partitocráticas en realidad son una jaula de intereses internos donde lo que menos interesa es el partido y la nación. Y lo que interesa es pues unas bandas querer perpetuarse, claro. Y en un momento en el que han visto pues la cantidad de cargos que están perdiendo el PSOE ya en las anteriores elecciones, que ha sido una debacle a escala autonómica y municipal, pues ahora están salvando los trastos los que puedan, y por eso aquí va al sálvese quien pueda, y lo demás pues da lo mismo. Claro. Ahora, partidos que han tenido que renovarse totalmente, en Asturias tenemos Foro. Foro es un partido que ha surgido prácticamente renovación absoluta. Sí, claro. Ahí va a ser una clave lo que suceda también en estas elecciones con los apoyos que pueda tener Foro en Asturias. Es decir, si Foro tiene los mismos apoyos que tuvo antes, pues igual Casco se anima incluso a un adelanto electoral en enero en Asturias para reforzar sus posiciones, sí, y poder actuar, porque si no seguramente lo tendrá muy difícil según lo que suceda, muy bloqueado. Claro, y entonces, claro, porque a escala asturiana esta situación anómala, que no es ni buena ni mala, quiere decir que es lo que es, y que además si tuvo ese apoyo tan impresionante el partido de Cascos es porque había un malestar por parte de los votantes, porque dice que aquí hay una alternativa y un hartazgo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces va a ser muy interesante ver también qué sucede en este sentido y en otros partidos qué sucede el 20N, ¿no? Es curioso porque ya sabes que yo me manifesté en otra ocasión en el mismo sentido, es decir, que efectivamente si este hombre no le deja maniobrar, que será lo más probable, pues está abocado a convocar unas elecciones nuevas aquí a nivel regional, claro, eso es una cosa evidente. Pero puede hacerse así, no tiene que transcurrir un tiempo. Por lo visto tendría que ser en enero, o sea, no puede ser en el mismo año en el cual sea, o sea, pero podría disolver en enero. Pero sí a partir de enero. Sí. O sea, no puede, tal como está la norma, no es ni el año ni el último año, cuando falte un año, algo así, en pocos meses, sí. Bueno, desde luego lo va a tener difícil, complicado para algo tan básico como aprobar los presupuestos, ¿no? de la región, porque ahí está en minoría, ahí se va a ver también. Pero lo difícil, yo creo que es haber accedido al gobierno cuando resulta que echas mano de los cajones y están todos vacíos. Claro. Eso es lo dificilísimo. Luego ya, por lo menos habrá, como mínimo, pues una prolongación del presupuesto, que podrá ser revisable o lo que sea. Y siempre cabe esa baza máxima de convocar elecciones nuevas y pues fuera. Los presupuestos van a tener que ser creativos. A escala nacional va a tener que renovarse, se renuevan los presupuestos automáticamente, no da tiempo ya a que el nuevo gobierno haga unos presupuestos. Claro. Y entonces una renovación de presupuestos tal como están ahora es pura fantasía, porque no hay dinero para cubrir siquiera esos presupuestos, y entonces pues nada, ¿qué más da? Si es que a veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido, si aquí estamos viendo cómo van a llegar a pagar las nóminas o los pufos que se tienen, etcétera, entonces... Sí, la situación de los griegos, que dice que si van a cobrar los funcionarios públicos el mes que viene, esto es algo terrorífico, claro. Y encima se ponen en huelga, es lo pistonudo del caso, es decir que como estamos muy mal, vamos a la huelga en general, pero bueno, por Dios. Tenemos a un ex profesor de universidad y a un profesor de universidad ahora mismo aquí, así que podéis opinar si queréis sobre, ya lo ha hecho un poco Gustavo, sobre el tema de la huelga de profesores, ¿no? Que sea, hace unos días vivíamos la primera jornada, pero no es la única, hay más previstas. Ahí es yo creo que es una huelga absolutamente movilizada por intereses políticos puntuales, azuzada además por el PSOE, cuando se ha sabido además que uno de los líderes de los sindicatos que promueven a la huelga luego lleva a sus hijos al colegio privado, si es que es una cosa que no hay por dónde cogerlo, si es que está podrido todo, si es que aquí el saneamiento tiene que empezar por
cortar radicalmente las subvenciones a los sindicatos. Los sindicatos son parte del problema serio que tiene la nación española hoy día, porque son miles de personas que están ahí, supernumerarios, comiendo la sopa boba, a costa de los presupuestos. ¿Para qué? Absolutamente para nada, para ser elementos manipulables políticamente. Volvamos a unos sindicatos donde el sindicalista liberado sea aquel al cual le financian los trabajadores con las cuotas, claro, y están al margen totalmente de los gobiernos y del Estado, unos sindicatos independientes, ¿eh? Claro, es muy cómodo ser continuación de los sindicatos verticales franquistas, que es lo que se han hecho los sindicatos actuales, incluso heredando los mismos edificios de los sindicatos franquistas. Cuando se dice, no, es que con Franco no había sindicatos, coño, pues si estáis en los mismos edificios que tenían los sindicatos franquistas, si en 30 años de democracia no se ha hecho ni un edificio para los sindicatos, y esa es la contradicción más alucinante que hay. Y entonces aquí, en el momento de bienestar, la paso hacia... Claro, ¿qué sucede? Que actualmente el derroche que hay en algunos sectores, como es la educación, es absoluto. Que la solución es muy difícil de tomar, pero que tiene que pasar por reordenar ajustes que se hicieron absolutamente absurdos. No es sostenible que haya 70 universidades en España. No es sostenible que en muchas aulas de bachillerato, pues con esto de no discriminar, haya alumnos que requieren especial atención y tengan que tener un profesor específico para que le cuide, etcétera, etcétera. Es que eso, ni en el país más rico de la tierra se puede mantener eso. Entonces habrá que reordenar absolutamente los asuntos y prescindir de profesores, jubilar, concentrar, lo que sea, repartir. Seguramente, además, con la crisis que viene, la tendencia que tendrá que ir es seguramente a dividir sueldos a la mitad, absolutamente. Hacer eres en el funcionariado, lo están haciendo las empresas, pero eres además que no van. Y entonces, ¿por qué? Pues porque es más sostenible a mandar a 300.000 funcionarios, como van a hacer en Grecia, ponerles en la calle. ¿De qué van a vivir esas familias? A robar, a pedir. No están en condiciones de volver al campo otra vez a plantar lechugas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Claro. Entonces, pues cógete a otros 300.000 funcionarios, córtales el sueldo a la mitad, que todos cobren la mitad, que las pasen carutas, pero por lo menos tienen algo. Porque lo contrario es obligarles a ir a la cola de la sopa boba, que es como decía Casillas, como se vivió en las posguerras, o sea, con cantidades de población pasando hambre, necesidad, etcétera. Claro. Y ahí, en España, es que hemos vivido una situación en la cual en 10 años el estado de bienestar era tal para los españoles, que había tantísimos trabajos que los españoles no querían hacer, que tuvieron que venir 5 millones de migrantes a hacer esos trabajos. Y en Asturias sigue habiendo 80.000 parados, pero muchísimas personas que no quieren coger trabajos, que tienen que coger personas que vienen de fuera. Es decir, la anomalía es total, y se quejan algunos, hombre, es que hemos tenido que volver a trabajos que habíamos abandonado antes, y estamos volviendo a la construcción o a recoger fruta. Hombre, claro, es que se estuvo engañando, por un engaño, ya lo hemos comentado muchas veces, muy traidor, que fue fundamentalmente auspiciado por Europa con subvenciones engañosas para engañarnos con el caramelo y mientras tanto despojarnos de las empresas nacionales, claro, de las empresas de distribución. Ahora somos absolutamente una colonia de Francia y de Alemania. Estamos absolutamente inermes, no podemos hacer absolutamente nada, y entonces y encima mal acostumbrados, con lo cual la única ventaja es que seguramente tanta desidia y tanta bulia y tanto atontamiento que ha habido, ya no hay ni sangre para que se puedan producir situaciones explosivas y revolucionarias. Es decir, seguramente eso ya también se pasó, se ha quedado solo en canciones, en películas, en memoria históricas y en ideología. Ahora, si aquí alguien tiene que... Hombre, está la cosa muy descompuesta. Evidentemente, yo no soy pesimista en absoluto. Es decir, soluciones tienen que venir. Ahora, soluciones van a venir en Grecia, necesariamente. Los griegos no se van a morir, pero seguramente la salida de Grecia es irse de la Unión Europea y del euro. Y repartir lo poco que tienen y partir de cero. ¿Y por qué? Porque efectivamente
el sistema de la deuda pública del Fondo Monetario Internacional, etc., es un sistema tramposo que beneficia a los grandes países y que quienes han logrado liberar de esa argolla, como ha sido por ejemplo Brasil, al liquidar, pues pueden perfectamente entonces entrar en otra dimensión, que es lo que sucede con el caso de Brasil, aliado de China y siendo una locomotora económica tremenda, claro, con mucha preocupación de los grandes plutócratas, de los grandes banqueros, de eso que se dice, no, los mercados, de esas cosas así abstractas que no se sabe de qué hablan, no, esos son intereses concreto, capitalistas, de bancos, de familias, de personas y de naciones absolutamente concretos y claros, y que es una situación de decadencia de ese modelo occidental, de decadencia de Estados Unidos y de Europa, y que hay otras realidades en la Tierra. Lo que sucede es que España, seguramente, por mucho que diga la propaganda, ya fue un grave error entregarnos a Europa como nos entregamos de una manera tan brutal. España hubiera hecho mucho más aliándose con los países hispanoamericanos al margen de Europa, pero todavía estamos a tiempo de dar un corte de manga, de poner en marcha el hispano, de aliarnos en una alianza hispanoamericana, porque de hecho se está produciendo así, porque de hecho el tráfico de hispanos con España, etcétera, es cada vez mayor, porque son los vehículos naturales, y ahí estamos en un contexto importante de población donde podríamos dejar que nos abusaran franceses y alemanes y europeos, donde solo ¿a quiénes interesa el tinglao que hay ahora? A toda una casta corrompida de políticos, eurodiputados, etcétera, que están comiendo la sopa boba, pagándolo todo, y que se creen un mundo de papel y de fantasía, cuando el euro, por definición, está llamado a fracasar, porque no hay en la historia ninguna moneda que no dependa de un Estado. Y el euro no depende. La solución, que nos hagamos los Estados europeos. Pero eso, ¿quién se lo creía, hombre? ¿Cómo vas a hacer? Eso no se lo cree nadie. Tomando decisiones, además, por unanimidad, porque incluso en el campo militar. Yo estuve hablando con un general que estuvo además destinado en la zona este de Bosnia y tal. Y claro, y dice, el problema es ese, es que no hay manera de dar un paso adelante mientras los 27 no estén de acuerdo. Es una cosa absolutamente demencial. Y luego, claro, aquí, como tú dices muy bien, se ha renunciado a una serie de cosas que se renunciaron fatal. Por ejemplo, el tema de la producción de alimentos, que teníamos unas posibilidades, esto podía ser perfectamente la despensa de Europa, sin duda ninguna, pero tú ya viste el tema de la leche, el tema de la producción de pastos y todo ese tema, y bueno, y en general todo el ámbito alimentario, en la que realmente teníamos unas posibilidades inmensas, pues eso se ha dejado ir comprando por otra serie de empresas extranjeras, un desastre. Y luego el tema energético, yo estoy muy interesado y tengo mucha documentación del tema energético, y claro, se han montado aquí unas milongas. Vamos a ver, es que fíjate tú, es que esto es así de sencillo. Un kilo de uranio 235, un kilo equivale a 2.500 toneladas, no kilos, toneladas de carbón, 2.500. Bueno, automáticamente ya se puede uno suponer que los gastos de transporte de un kilo de uranio no son los mismos que las 2.500 toneladas de carbón. Pero es que además, para que se enteren los ecologistas, esto supone, quemar eso en carbón supone 7.500 toneladas de oxígeno y que afectan a 35.000 toneladas de aire. 35.000 toneladas de aire. Y luego otra cosa que también hay que tener en cuenta es que se producen ahí en esa combustión, estoy hablando del equivalente a un kilo de uranio 235, 10.000 toneladas de CO2. Dice, hombre, eso captando el CO2, sí, a 20 o 25 dólares la tonelada de CO2. De modo que multiplica 10.000 por 25 y te salen 250.000. Es decir que hay que hacer números, o sea, así de sencillo, y dejarse de tonterías, porque claro, el tema de polución atmosférica que provoca, por ejemplo, la combustión de carbón, es que es una cosa inenarrable, y nos hemos dejado ahí, nos han metido en la moratoria nuclear hace 20 y tantos años, que por cierto, la firmó Felipe González, y después ahora resulta que es partidario de volver otra vez a revitalizar el tema energético. Hemos cerrado centrales, reactores como los de Lemones, que estaban terminados prácticamente
totalmente terminado, al 90 y tantos %. Y se acabó, y se quedan tranquilos. Claro, han ido las industrias eléctricas y han dicho, mire usted, nosotros estamos para hacer negocios, claro. O sea, ¿qué quiere usted? ¿No quiere ustedes el carbón? Pues tomen ustedes carbón, pero vamos a meter la moratoria y las ayudas al carbón en el recibo de la luz, y la paga el Juan Español, y ya está. Vamos a irnos a publicidad. A la vuelta hablamos de temas, espero, mucho más amenos para nuestros espectadores, como pueda ser San Mateo, que nos hemos saltado directamente de este tema cuando este mismo fin de semana han finalizado esas fiestas ovetenses. Volvemos ahora mismo, después de la publicidad. Hemos dejado atrás justo este fin de semana las fiestas de San Mateo. Dicen que este último fin de semana han sido unas fiestas repletas de público. La actuación de Melendi el fin de semana, por ejemplo, reunió a tantísima gente en la catedral que apenas si cabían, y hasta se temió por la seguridad de los allí presentes, y se formaron largas colas de coches para entrar en Oviedo. En fin, ha sido un San Mateo que, a pesar de la crisis y como muchos de los espectáculos eran gratis, pues ha sido un éxito, dicen. No sé si os parece a vosotros lo mismo, si lo habéis vivido o al menos si lo habéis leído por la prensa, ¿no? Bueno, un paseíto por algún sitio de San Mateo os habréis dado, digo yo, ¿no? O el retiro espiritual de Gustavo Yáñez no se ha roto ni para eso. No, yo francamente no he llegado a ver ni los chiringuitos, no me he enterado de nada. Pero sí que he leído por la prensa cómo se divierte el pueblo, y he leído pues que siguen tomando chupitos y que se quejan que han vendido menos bocadillos, seguramente porque, claro, se puede ir comido de casa al mogollón sin pagar euros. Pero bueno, quiero decir que estuvo entretenido, por lo visto, el pregonero y las bromas con el alcalde y el obispo. Pues bien, los que son unas fiestas. En el caso de la universidad este año, ha sido la primera vez en 400 años de Universidad de Oviedo que las clases han empezado en el verano. Lo cual me parece muy bien, pero ¿qué sucede? Que si las clases no había clases por el verano, no es porque tenga que haber vacaciones, sino porque cuando hace calor y buen tiempo, pues la gente no va a clase. Aunque ha hecho mal tiempo, las clases se empezaron el día 12, en pleno verano. Ha habido 2 semanas de clase durante el verano. Sí. Pues la gente que participaba en las fiestas luego no iban a clase normalmente, claro, y estas cosas. Y entonces son desajustes que se producen en la articulación de los ritmos ciudadanos. Sí. Pero parece que se mantendrán los chiringuitos y que todo el mundo contento y feliz. Los niños no han tenido barracas, con lo cual ha habido la suerte de que no haya habido ningún accidente, no se ha matado ninguno, etcétera. Todo bueno, todo interesante. Dice el alcalde que quiere llevar estos chiringuitos a los barrios para próximas ediciones. Mejor. Para horror de muchos vecinos de algunos de esos barrios, claro, que lo tienen debajo de casa, claro. No sé si opinará lo mismo, pero tela, ¿no? Pobres. Yo lo que no sé cómo aguantan la catedral, el cabildo, por lo tanto, la universidad, el RIDEA. ¿Cómo aguantar eso? Es que decir que es algo terrorífico. Aquello es algo terrorífico, porque además esos tinglados cada vez son más grandes, son más la ley de ruido, ¿verdad? Que me parece que lo fija como máximo 75 decibelios. Pues la pasan por la piedra, claro, porque eso deben dar a 115, 120 por lo menos. Es decir, que es una cosa inconcebible. Yo creo que estaría mucho mejor, qué sé yo, en el campo de San Francisco, pienso, como mínimo, porque bueno, pues ahí ya hay una amortiguación por la vegetación y por tal, del follón. Pero que aquello es intransitable, y después la gente que tiene que aguantar eso un mes, pues acaba loca, claro. Yo veo que en Asturias se está frivolizando mucho el tema, es decir, que no sé, pues eso, la alimentación, pues eso, la pesca está en crisis, la agricultura está en crisis, los ganaderos dicen que no les salen las cuentas, pero claro, estamos promocionando continuamente en todas las villas, en todos los auditorios y museos y tal, auditorios y museos. Pero bueno, ¿qué productividad tiene eso, Dios mío? ¿Qué productividad tiene eso? Tienes luego que traerte gente de Australia, de Estados Unidos, de no sé qué, para darle el cantazo y tal, pero gastando dinero. No acabo de entender esto. En una situación de crisis no creo que no veo a la gente coger la batuta para llevar el concierto en una dirección adecuada. No lo veo, sinceramente que no. Las fiestas estas, francamente, tal como son, yo no las entiendo tampoco, porque en realidad
equivalente a fiestas, hay todos los viernes y jueves y botellón y todo lo que te dé la gana. Que hay unos conciertos que hacen gratis y tal. Yo creo que esto es más bien una moda que la crean los propios medios de comunicación, los periódicos, que no fue así siempre, que las fiestas no tenían por qué durar tanto tiempo, las han reducido un poco. Esto de poner los chiringuitos para ir a tomar, tal, una cosa importada de Bilbao por parte de Masip en su momento, que se ha sentado, porque hay unas instituciones que viven del asunto y que hay mucha gente que piensa que eso es la fiesta. O sea, estar a mogollón ahí apretado y a tomarse un bocadillo de calamares o una grofa o no sé qué historias, bueno, pues quiere decir que son unos cambios de las fiestas. ¿No? Yo recuerdo las fiestas en Mateo hace muchos años, cuando yo era más joven, porque era American Asturias, era en el Bombé, luego sí que cerraban allí para los mayores, para que fueran a bailar, pero eso ya era gente de genérico rompida, que iban allí a meterse mano y a hacer cosas, quiere decir que eso ya era una cosa pecaminosa para una minoría, y luego pues había uno para los niños, unas cosas y tal. Ahora parece que las fiestas, cuando se piensan en fiestas, ya nadie se acuerda, ni de una romería, ni de la misa, ni de lo que tiene que ver con San Mateo propiamente, ni de y American Asturias, bueno, pues sí, porque parece que el mogollón es los chiringuitos y a ver cuántos comas etílicos hay, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es una degeneración que tiene que ver con el pan y circo, con la necesidad de mantener a miles y miles de personas ociosas y paradas, pues engañándose un poco para ir tirando y para que no hagan la revolución, que no la van a hacer, porque mientras tengan litrona barata, pues prefieren estar drogados. Yo lo que no entiendo es cómo no se quejan duramente y protestan por vía jurídica los hosteleros. Claro, están pagando ellos están pagando su espacio y tal, y son los profesionales de ese sector. O sea que poner un chiringuito es hacerle una competencia desleal a toda esta gente, ¿no? Precisamente cuando más pueden vender, ¿no? Creo yo, y en mejores condiciones. Tienes que habilitar ahí unos urinarios en unas condiciones lamentables, porque eso, en fin, ya sabemos cómo funciona. Y en fin, no sé, cosas que yo creo, no sé, no le acabo de ver la gracia, no acabo de ver la gracia. A lo mejor es que yo soy ya un viejo decrépito y no soy capaz de sintonizar con la gente estas más cosas joven. Solo hay que medir. Yo creo que la lectura que hay que hacer tiene que ser ya a una escala política de control de plagas y de masas, para ver cuál es el mal menor para que la cosa aguante, ¿eh? Y entonces seguramente con una dosis de fiestas, como se hace en todos los sitios, logras mantener pues relajado al personal unos cuantos meses a un montón de gente que si no, pues se estarían haciendo cosas más peligrosas y peores todavía. Y en ese sentido haya estudios, o sea, por pura intuición de la clase política, de los que organizan estas cosas, pues si el tinglao se mantiene como está, pues no vamos a tocarlo demasiado, porque igual cualquier arreglo se pone todavía peor. Pan y circo, la solución romana que tú dices, claro, esa funcionaba. Bueno, hablamos de otros temas. Hay dos asuntos que tienen que ver con Cataluña. Uno de ellos es ese archivo de Salamanca, los papeles sobre los documentos sobre la guerra civil en Asturias, que cuando se decidió por parte del gobierno permitir que parte de ese archivo de Salamanca se fuera para Barcelona, pues lo debieron coger al peso y se llevaron también cosas que no solo tenían que ver con Barcelona, con Asturias, ¿no? Incluso parece que todavía hay documentos de Asturias que están por enviar a Barcelona, que todavía no se han acabado de enviar. Ante eso, el Principado ha enviado una carta a los responsables para decir que eso venga a Asturias o que quede en el archivo de Salamanca. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es toda una cosa dentro del delirio global en el que estamos. En primer lugar, copia de todos los archivos de Salamanca ya la hay en Asturias para los investigadores. Es decir, que se microfilmó todo ya hace muchos años, con lo cual no hay por qué ir a Salamanca. Con lo cual la reclamación de esos papeles es algo fetichista cuando se hace desde Asturias o desde Cataluña, es porque hay interés en romper con España por parte de Cataluña, que se entiende, como lo de los toros ayer, sí, etcétera, etcétera. Con su pan se lo coman. Es decir, Cataluña va de cabeza a convertirse en una región islamizada y coranizada, y entonces seguramente pues habrá que acabar poniendo, como han tenido que hacer en Israel, pues un muro para contener el peligro que puede suponer para el resto de España los catalanes. Es decir, ¿qué más quisieran ellos que poder irse? Pues ellos mismos dicen, siguen dependiendo económicamente de España, qué malos somos, etcétera. Ahora, en el caso de ¿por qué puestos a devolver esos documentos hay que devolverlos a escalas autonómicas o provinciales? No, que se devuelva
a las familias, a los herederos, que se devuelva a los pueblos. Que aquí volvemos otra vez a confundirnos. Es que Asturias, no son documentos, hay algunos documentos de Asturias en el archivo de Salamanca, de la Junta Suprema, pero otros son expedientes particulares de personas. ¿Por qué no puede estar en un archivo nacional como es el de Salamanca eso y hay que reclamar? Aquí las reclamaciones que se han hecho últimamente desde Asturias están en la misma línea cantonalista de los catalanes, cuando es absolutamente innecesario. Protéstese de que no se debe romper un archivo. Ahora, ¿por qué luego querer fragmentarlo en comunidades autónomas? Cuando además es innecesario, porque tecnológicamente hoy primero que ya está copiado con tecnologías de microfilm, etcétera. Pero es que si se puede todo digitalizar, quiere decir que si están cada vez, es más, el archivo de Salamanca, en muchas partes del archivo de Salamanca ya están digitalizadas y además disponibles por internet, con sus fotografías y con todo. Quiere decir porque el archivo Pares, el portal Pares del Ministerio del Portal de Archivos Españoles, Pares, mcu.es, ahí es impresionante por internet, porque desde el punto de vista de los gestores del archivo les es más cómodo digitalizar y que lo maneje el personal a la distancia, que no que tener que recibir a un pelmazo de investigador que va allí y que encima, si puede, te va a robar un documento en plan fetichista también. Pues no, vale. Los archivos, como las bibliotecas, hay que cerrarlas. Hay que digitalizarlas y cerrarlas, que sean ya, pues, cápsulas del tiempo. Y entonces ya... público, pero permitir que a través de internet se pueda acceder a ellas, ¿no? Sí, bueno, una vez que esté todo digitalizado, pues con mantener un guardia de seguridad para que los archiveros no roben, porque eso de siempre, las bibliotecas, quienes las han esquilmado son los bibliotecarios, que son los que están más cerca. Y eso le pasó ya a la biblioteca del Hijo de Colón. La biblioteca del Hijo de Colón en Sevilla, y él, para evitar que robaran, los usuarios tenían que tener una reja por medio. Y entonces había unas cadenas que se enganchaban al libro y se lo sacaban por la reja para ver. Propiamente el usuario no podía robar el libro, estaba atado con la cadena. Sin embargo, la esquilmaron. ¿Quién? Los que tenían acceso a la trampa. Entonces, ese es el asunto. Siempre fue la Guardia Pretoriana. Por eso, claro. Moraleja, lo que hay que hacer es digitalizar todos estos centros documentales, convertirlos no en archivos, sino en tumbas de documentos, en pirámides cerradas, que se vea por fuera y diga, ahí está la memoria. ¿Y cómo la puedes consultar? Por internet. Y se acabó. Sí. Ahora, y era trabajo eso, además. Lo que parece razonable es que estuviera todo centralizado. Yo creo que eso sí. Es decir, que estuviera centralizado, donde sea, pero centralizado. Y luego lo que tú dices, claro, con los medios que hay ahora mismo de digitalización y demás, pues y de internet, pues ya está. Todo el mundo, lo funcional ya está garantizado, que es que la gente pueda acceder a las consultas y se ha terminado, claro. Y además con mayor seguridad, claro está. Con mayor seguridad. Claro. Cuestiones como la del Cádiz, el Codex Calistinus de Santiago, que no apareció. Bueno, pero es muy bien robado, como aquí defendimos. Claro. Sí, con aquí ya gran éxito de público. Gustavo, efectivamente, con éxito de público y crítica, defendió que estaba muy bien robado y que estaba mejor en casa de un señor que lo iba a apreciar mucho más. Bien robado porque allí estaba mal custodiado. No, porque está ya reproducido 1000 veces. Porque el que te enseñaba, el que enseñaba al público ya no era el Códice Calistino, era una copia. Bueno. Están engañando al turista, entonces por lo menos ahora ya saben que le enseñan la copia. Y ahora debe haber un señor que lo debe tener en casa y lo enseña a las amistades. Bueno, y pasa cada poco el vídeo en YouTube de este programa para regodearse con aquellos. Bueno, y que desde ayer ya no haya corridas de toros en Cataluña, ¿qué opináis de ello? ¿Va más allá de la protección o de el ir con los derechos de los animales? Esto tiene mucho más que simplemente eso, ¿no? Evidentemente, los movimientos que están más activos, animalistas y concretamente antitaurinos, tienen vínculos íntimos con el terrorismo de ETA. Y eso es bien sabido, que de todos los partidos que se han presentado por todos los lados, y eso solo hay que buscar un poco y ahí te los encuentras. En el caso catalán lo mismo, es cómo poder deshacernos de rasgos culturales que nos identifican con España y con la hispanidad. Fuera. Los toros. O sea, los toros no los han quitado de México, de América, es decir, todo... ¿Por qué? De Francia no los ha quitado. De Francia. ¿Por qué? Pues los catalanes son unos españoles que están enfermos, no quieren hablar español, no quieren entenderse, no quieren saber nada. Es una gente que está gravemente enferma. Y gravemente enfermo... Bueno, lo suficiente para tolerarlo. Bueno, es una minoría, pero ojo, el PP...
está corrompido en Cataluña, como en Valencia, como en Galicia, con las lenguas, asuntos, sí, incluso aquí en Asturias, quiere decir que no hay que olvidar, pues, que quienes están promoviendo las traducciones de películas al asturiano son personas cercanas al PP. ¿Películas al asturiano? Sí, hombre, sí. Yo hace cine en asturiano, grabando ahí cosas, sí, ahí, a ver si suena la flauta. Estaba estudiando todavía farmacia en Santiago y una de las cosas más divertidas que fue ver... ¿cómo se llama? Los Intocables en gallego, porque bueno, la novela Rosalía de Castro, ¿verdad? Llegó al cine, pues muy bien, porque en fin, todavía que ello pega, pero Los Intocables en gallego, dos gángsters hablando en gallego en Chicago, pues ya me contarás, ¿no? Que te movía la risa, ¿no? Claro, es evidente. Yo me acuerdo aquí en la Diputación, cuando empezaron a plantear estas cosas, digo, hombre, si es una cosa, a mí me parece bien todo este tema, como me interesa también la paleontología, oye, pues que tenemos que saber lo que se ha extinguido, bueno, conocerlo y apreciarlo. Ahora, llevar esto, en fin, una granja de huevos de dinosaurios no creo yo que tenga mucho por venir en la cocina. Y claro, bueno, pues ya digo, no sé, yo creo que ese tema... ¿Y esto de los toros? Y esto de los toros, pues oye, pues yo lo siento por los aficionados taurinos, que bueno, irán a Valencia, ir a Madrid, o a Francia a ver las corridas, claro, pero además me parece ridículo. Y a mí no me gustan los toros, en principio, pero quiero decirte que eso es una tradición ya histórica y tal, que bueno, que no es de España solo. Bueno, ya pues es una imposición dictatorial absoluta, quiere decir que además por imposición. No, pero además, ojo, que lo que digo yo del islamismo en Cataluña no es ninguna broma. Ahora hay 400.000 musulmanes en Cataluña. El día en que democráticamente te quieran imponer otras cosas, a ver qué hacen los catalanes, cuando digan, oye, que la butifarra es de cerdo. No, la butifarra nada, claro. Fuera, porque nos molesta. Y así sucesivamente. Han creado un precedente muy grave. Francamente, yo creo que con la que está cayendo es muy probable que esto sea una medida temporal, porque es de suponer que habrá una reacción a toda esta estupidez que estamos sufriendo y que volverán las cosas a su cauce. Aunque no veo tan sencillo que hoy por hoy haya partidos nacionales que sean capaces de afrontar esto, porque ni el PP ni el PSOE son partidos nacionales, son partidos fragmentados, exacto, y las partes de esos partidos en Cataluña son pues tan responsables como los más nacionaliegos de allí. Es una pena porque yo creo que hay mucha gente muy bien equipada mentalmente en Cataluña. Yo, he tenido muchos profesores catalanes y la verdad que eran de champú todos ellos. Hay que decirlo con toda sinceridad. Ahora, y hay de todo, Ahora, en el ámbito político sí que eso es un desquiciamiento total. Porque claro, es que creen que si no hacen eso ya no queda bien. Y no tienen el valor de decir, pues hombre, vamos a hacerlo con una forma más equilibrada y más sensata, ¿no? Y ese desquiciamiento es que es pura demagogia, Es una... Sí, pero muy sabiamente cultivada. Vamos a ver, esto unido a la insumisión con respecto a la inmersión lingüística, al querer mantener la inmersión lingüística a pesar de lo que diga la justicia, etcétera. Les da lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que en unos años la situación es de no retorno. Si tú en el momento en el que tengas ya nuevas generaciones que odian a España, que tienen una historia ficción, que no quieren hablar español, que se hablan solo en catalán y en francés y en inglés y en lo que sea, ya no tiene nada que ver. Es decir, ya es una separación como la que hay entre Bélgica y Holanda. Tiene razón, pero entre balones y flamencos, como sabes, que también se las trae dentro de la misma Bélgica. Pero eso que dices tú de no retorno, lo que tiene que hacer es pensar en eso precisamente, porque es de no retorno en las dos direcciones. Claro, en los dos sentidos. Desde el punto de vista de España, del español, de la hispanidad, les perjudica seriamente. Es una magnitud despreciable, es decir, sobre 400 millones de hablantes como lengua materna, 500 como hablantes, que haya 4 o 5 millones de catalanes que estén ahí, bueno, pues oye, no pasa nada. Y los vascos, pues peor para ellos, es decir, que ya daremos una vuelta para ir a Francia, si es menester, y que se emocionen bailando el aurrescu todo el día y la sardana, y que se empapicen de butifarra, pero es que la crueldad es lo que están haciendo por ignorancia y muchas veces por estupidez, porque no hay que olvidar además que tanto lo que sucedió en el País Vasco como en Cataluña, en sus orígenes está movido
por las posiciones más ultraconservadoras religiosas que se quieren atar a la Edad Media y a las lenguas vernáculas frente al español, que era la Ilustración, Francia, tal, y el francés, porque la enemiga es la misma, y entonces se han ido creyendo que son pues el centro del mundo, y no se dan cuenta, claro, que en el marco europeo pues es una magnitud pues muy puntual. Es un proceso al final de automarginación, absoluta. Yo estoy convencido, sí. Cuando además tanto vascos como catalanes, cuando tienen que hacer negocios en América, vaya, si se olvidan de sus localismos. Es decir, sí, pero mira, eso es una cosa que democráticamente lo están consiguiendo a pulso. Y ahí son unos pocos, no, les votan, y han votado a Bildu, y han votado a los otros y al otro. Quiere decir que no son unos pocos. Ese es el problema, sí. Ese es el asunto. Ahí la democracia es lo que es. Y entonces saben muy bien quienes pastorean esas comunidades que todos estos sentimientos de complejo de inferioridad, de indefensión, de sentimiento de victimismo, eso cala mucho en la gente. Sí. Y en realidad pues son poblaciones que tienen una mirada estrecha sobre la realidad, y que su mayor orgullo es no salir de su casa y de su terruño y tal. Pues muy bien, que sí, apreciarlo, me parece muy bien que lo aprecien, pero claro, dentro del contexto cuando no quieres darte, cuando además, cuando un catalán quiere estar en Facebook a alguna escala que no sea hablar con los de su barrio, pues necesariamente o tendrá que entrar en inglés o en francés o en español, y más en inglés y en español que en francés, porque es cantidad de magnitud. Y entonces, claro, efectivamente el odio es contra el español. La mayor cantidad de tesis doctorales ahora en Cataluña se hacen en inglés, no se hacen en catalán. En el País Vasco lo mismo. Ahora, como por otra parte la majadería nos invade también en España, y ahora les ha entrado a todos por el inglés, y las universidades quieren dar clases en inglés, pero ¿de qué, hombre? ¿Qué tontería aquí con el inglés? Ya les vale. Cuando sería mejor el chino. Tampoco, porque no lo íbamos a aprender nunca. Que aprendan ellos. Los chinos, si tienen que aprender algo, que aprendan en español, que lo aprenden estupendamente. Sí, lo hacen muy bien, ¿no? No. En cierta ocasión, recuerda que nos entregaron una tarjeta de la Universidad de Oviedo en inglés. Claro, sí. No. Hay que ser serio. University of Oviedo, Spain, la tarjeta nuestra, Sí, ojo, recuerdo que eso, me parece que lo tratamos aquí en alguna tertulia, ¿no? Que la trajisteis alguna. Y yo protesté, y me respondieron autoridades diciendo, es que cuando se va con esa tarjeta al extranjero, si pones España no saben lo que es, hay que poner España, no saben Estados Unidos lo que es, y digo, pues mira, el que no lo sepa, no me importa que no lo sepa. Claro. O sea, el que no sepa lo que es España tampoco sabe lo que es Spain, y si no lo sabes, pues peor para él. Es decir, que es un grado de colonialismo y de estupidez el que tenemos, y tiene mala solución, porque son muchos años de entontecimiento sistemático y de frustración de mucha gente joven, etcétera, y mucha gente piensa que esto es la normalidad, como mucha gente piensa que la normalidad es la basura que nos está entregando las televisiones públicas. Aquí, tú imagínate que Franco levantara la cabeza y que viera lo que la televisión que controla el Partido Socialista pone los sábados por el canal público, las películas que hacían durante el franquismo, cine de barrio, eso es, vamos. Y luego te dedica la memoria histórica, pero si es que son chutes en vena. Yo cuando el otro día, ¿verdad?, había cierta indignación con el tema de que los consejeros tendrían que revisar previamente los programas, digo, bueno, tiene razón, claro, tiene razón, pero después de ver qué tipo de programas hay, pero qué más da, pero si es que esto no es ni censurable, ya no merece la pena ni censurarlo, de lo malo que es, de verdad que yo he estado el sábado y domingo y tuve que poner un poco de música clásica. Bueno, pero atiendes, y las películas que te ponen en cine de barrio son lo menos malo. No podría hacerse un programa equivalente que lo viera la gente con las películas que se han hecho en la democracia, Sí, porque tela marinera. Aquí de verdad que no sabemos en qué dirección caminamos. Sí, están todos para allá. Ninguno de ellos vive, o casi ninguno. Si viene del otro barrio, pero ponte a pasar las películas subvencionadas de los últimos años, es que son insufribles, vamos. Eso sí que son para estar chutado viéndolas, no les ven ni los directores. Y todas de la guerra civil, curiosamente. Todo, claro, porque ahí se empeñó
De verdad que el de León sí, por eso la buena noticia es que el 20 de noviembre Zapatero ya se va a inspeccionar desaparece. Nubes. Por cierto, y acabamos casi como empezamos, hablando del gobierno y de Zapatero. Qué extraño, ¿verdad? ¿verdad? Dirán como ustedes. típico. Sí, bueno, de algo hay que hablar. Lo de que el discurso ese tan bonito que ha dicho que él se va a ser inspector o supervisor de nubes. Y ahora se dedica a la meteorología. Se va a llevar 145.000 euros al año. Va a vivir en León, además, que no tengo nada en contra de León, pero puestos a ganar ese dinero y tal, uno se puede ir a vivir a sitios mejores, aunque, insisto, que no tengo nada en contra de León y seguramente en León se vive muy bien, pero... Hombre, bueno, no sé. Pero que sí, que Zapatero ahora cuando aterrice después de 8 años y se encuentre con sus dos hijas gores y con el panorama que tiene en casa, etcétera, etcétera, yo creo que Zapatero va a ser un ejemplo, mientras que otros presidentes pues más o menos han buscado la vida con sus amigos. Zapatero lo va a tener muy difícil. Zapatero, bueno, pero con 145.000 euros al año se puede vivir, que, hombre, por supuesto, pero si aquí no es cuestión de dinero, si seguramente entrará en una depresión terrible y entonces qué más da lo que tengas. Que la imagen de Zapatero en la historia de España, pues yo creo, pues no sé, comparable pues a Godoy o a cosas así, o Fernando VII. Ese planteamiento, es una cosa así de deleznable. Y entonces, pues no le saluda a la gente, los vecinos de León procurarán irse de alrededor, quiere decir que lo tiene fastidiado y lo grave que tiene es que es muy joven todavía, porque ese sí que es joven, que es más joven de los que le van a suceder. Sí, claro, es el más joven que Rubalcaba y más que Rajoy. Sí. Nada, ¿qué te pasa a ti lo del supervisor de nubes? Hombre, ha estado siempre es que ha estado entrenando 8 años mirando a las nubes, o sea que no me extraña nada que se dedique plenamente ahora en lo que le queda. Y tantos que llevaba el parlamentario mudo. Te aseguro que no he oído hablar jamás allí, nada. Así que bueno, pues nada, la política lo aguanta todo, es algo terrorífico. Y España parece que también. Y España también. Salimos adelante. Sí. Vamos a verlo. Desde luego hoy él se ha despedido apelando a la confianza en España y al compromiso colectivo, ha dicho. A ver. Claro. Son palabras muy bonitas, de estas que resuenan muy bien. Sí, no tienen más. Aquí, bueno, si ya no se hizo con Zapatero, pues el restaurar pues las instituciones clásicas españolas, pues del regicidio y del magnicidio, pues como una necesidad del pueblo, etcétera, etcétera, pues ahora ya, pues seguramente ya para qué, ¿no? A estas alturas de la vida. Bueno, pues que Dios se piade de su alma y nada más, es lo único que podemos decir, claro. Bastante cruz que tiene con llamarse así. Claro. En fin, señores, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en este debate hoy. José María Casillas, un abrazo muy cordial a todos. Ha sido un placer. Sí. Y a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros una noche más, un día más. Vamos quedando pocos, como bien decía antes Gustavo. Lamentablemente, ojalá que no fuera así, pero eso es lo que ocurre y tocamos madera. Quedáis los mejores. Y tocamos madera, José María, por si acaso. Mañana volvemos, en cualquier caso. Estaremos con ustedes de nuevo con una nueva tertulia, un nuevo debate mañana martes. Hasta mañana.